¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Informe del Sur, como siempre, para darles una mirada sobre lo que sucede en nuestra América Latina. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Soy hijo de tu cuero, soy el olvidado de la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pueblo encuentre fortuna. Ojalá duende garnica. Iba fue sin show, cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron. No soy de aquí, que ya no tengo remedio. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. Una herida soy, buscando el salario. Maestros de pie, cuidando pichones blancos, que madurarán iluminando este pago. Es cierto, los maestros queridos, para ello va esto. Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate y guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos. No quiero de más, quiero lo que es mío. Al mazo trampeado quiero torcerle un destino. Levántate, cagón, que aquí canta un argentino. Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie, tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas. El presidente de Paraguay, Mario Abdo, ordenó cambiar la ciudad de su embajada en Israel. Volvió a instalarla en Tel Aviv, de donde la había cambiado el gobierno anterior. Al tema se refirió Castiglioni, el canciller paraguayo. En consonancia con lo previamente expuesto, el gobierno de la República del Paraguay considera pertinente restablecer la sede de su embajada ante el Estado de Israel en la ubicación previa al comunicado de fecha 9 de mayo del 2018. Esta medida se adopta entre tanto se pueda concretar un abordaje más amplio del tema. La República del Paraguay reafirma su vocación de mantener excelentes vínculos de amistad y cooperación con los estados amigos de Israel y Palestina, basados en principios y valores compartidos. El expresidente Lula sigue batallando por sus derechos en Brasil. Un análisis de la televisión española nos muestra cómo ve este tema, cómo sigue este tema la prensa europea.
Lula da Silva, que lidera todas las encuestas de intención de voto con un favoritismo de cerca del 40%, asegura que fue condenado injustamente y que todo el proceso es un show político destinado a impedir su reelección para un tercer mandato. A través de una carta leída ante militantes del Partido de los Trabajadores el martes, el encarcelado líder brasileño Luis Inácio Lula da Silva nombró a su compañero de fórmula como candidato presidencial ante la imposibilidad legal de mantenerse en campaña. Quiero pedir de corazón a todos los que votarían por mí que voten por mi compañero Fernando Haddad para presidente de la República. El mensaje fue leído frente a la cárcel de Curitiba, donde el exmandatario purga una pena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero. El Tribunal Superior Electoral invalidó su candidatura el 1 de septiembre a causa de su situación judicial y emplazó al partido a designarle un reemplazante antes del martes a las 19 horas locales, bajo riesgo de quedar excluido de los comicios del 7 de octubre. Vamos a ganar estas elecciones por Lula, por el PT, por el Partido Comunista de Brasil, por los movimientos sociales y por Brasil, porque Brasil merece esta victoria. Lula era el gran favorito en los sondeos y denuncia un acoso judicial y mediático para impedir que el PT vuelva al poder. Ahora Haddad, exalcalde de Sao Paulo y exministro de Educación, estará acompañado en la fórmula por la diputada Manuela de Ávila del Partido Comunista do Brasil, con la tarea de atraer la intención de voto de Lula a solo 4 semanas de la primera vuelta electoral. Cerramos el primer bloque, como siempre, comentándoles que nos puede seguir durante la semana a través de nuestras redes sociales, en YouTube y en Facebook como Informe del Sur. Ya volvemos. Hay que pensar Latinoamérica, hay que lograr Latinoamérica. Seguimos con ustedes en Informe del Sur y ahora para presentarles un texto del parlamentario del Mercosur por La Pampa, Nelson Nicoletti, acerca de América Latina. Ya no son de parto los dolores de América Latina. Nos conformaba saber por entonces que la dura travesía que transitábamos los países de América del Sur eran parte de la necesaria transformación hacia mejores estadios de bienestar para nuestros pueblos. Decíamos que eran dolores de parto que sufría nuestra región para el nacimiento de nuevas realidades. Hoy parece que el dolor que agobia a los pueblos latinoamericanos no son de parto, sino de castigo, por haber pretendido y haber logrado convertir en realidad algunos sueños y otras utopías. Que gobiernos populares, verdaderos representantes de las mayorías nacionales, hubieran podido revertir años de insolente humillación, engendró un odio inusitado en el poder y desenmascaró a los demócratas transitorios. Participar de las asambleas del Parlamento del Mercosur en Montevideo son un ejercicio que nos presenta una realidad cada vez más angustiante. A la información de los directos voceros de cada país acerca de sus problemas, accedemos a los análisis económicos globales que inevitablemente dan cuenta de las nuevas desventajas de nuestra región. Y ya comienzan a exhibirse sin pudores las verdaderas razones que desde la asunción del gobierno de Macri, potenciado por el arribo de Temer, caracterizan su gestión respecto a las relaciones con los países de América Latina. ¿Cómo les puede interesar cualquier forma de integración regional si lo único que los anima son sus negocios? Costaba creer que fuera así, y hasta pensarlo parecía un exceso, pero el contexto general de este neoliberalismo conservador es básicamente egoísta, inhumano y sectario. Y en la política de que cada cual se arregle como pueda, como sucede al interior de Argentina y Brasil, carece de sentido un espacio en el que se discuta, se inventen soluciones a los problemas comunes o se comparta solidariamente lo que se obtenga entre todos. No quiere Macri integración regional ni le interesa. Lo que fue un sueño de los próceres latinoamericanos desde las guerras de la independencia hasta los contemporáneos líderes populares sencillamente no les importa, no está en su agenda. Para que los dolores sean de parto y no de castigo, habrá que abrir de nuevo una esperanza. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera
en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad. Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña, América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y estallar. Todas las voces, todas las manos, todas las sangres pueden ser canción en el viento. Recuerde que además de estar en CPE TV Canal 2, Cooperativa, aquí en Santa Rosa, nos puede seguir a través de nuestro canal oficial en YouTube como Informe del Sur. Y ahora presentamos como siempre a nuestro columnista literario. Adelante, Luis Talone. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este bloque cultural donde también hablamos de literatura y de otros temas relacionados a nuestro mundo cultural, provincial, nacional y también latinoamericano. Y en este caso vamos a hablar de uno de los libros tal vez más importantes de la historia de nuestros pueblos originarios o de uno de los caciques más importantes en la historia de nuestros pueblos originarios y que tiene que ver con Juan Calfucurá, este cacique indígena nacido en Chile y quien luego llegó en 1834 más o menos a la zona de Salinas Grandes, donde allí tuvo parte de su afincamiento en la zona con sus tribus, pero que bueno, fue rondando por lo que tenía que ver con esa zona de Salinas Grandes y también parte de provincia de Buenos Aires, en la zona más conocida por el lado de Pigüé, Sierra de la Ventana. Sobre esos sectores se fueron asentando distintos cacicazgos y uno de ellos, bueno, tenía que ver con la figura de Juan Calfucurá. En este caso, bueno, hablamos de las correspondencias de Calfucurá y también de otros, entre otros caciques, con también lo que tenía que ver con los militares en ese momento que estaban en nuestro país y que esto tiene que ver un poco en el contexto previo a la conquista del desierto, con lo cual, digamos, la historia de Calfucurá, en la palabra de Omar Lobos, un escritor y un investigador, licenciado en letras por la Universidad Nacional de La Pampa y que en este caso, bueno, ya radicado en Buenos Aires desde hace bastantes años, fue haciendo casi durante 2 décadas una recopilación de las cartas, de los textos de Calfucurá y en esta correspondencia que fue manteniendo con distintos caciques y también con las, en este caso, fuerzas del ejército de ese momento, con lo cual es muy interesante poder conocer a través de estas cartas cómo era esa relación que iba manteniendo Calfucurá, para quien Omar Lobos fue uno de los grandes estrategas y uno de los adelantados en esos siglos, en ese siglo, digamos, de 1800, cuando, digamos, si queremos, competía en sus liderazgos con otros jefes militares. La verdad que es muy interesante los textos de Calfucurá para conocer un poco también cómo pensaban y cómo veían y las distintas estrategias que apelaban, digamos, para mantener el poder, un poder que ya luego de 1870 empezó a mermar, ya luego de su fallecimiento queda a cargo de sus hijos, pero que, bueno, ya con el avance en 1880 de la conquista del desierto, prácticamente toda esa zona que era influenciable por Calfucurá empezó a quedar en manos de lo que tenía que ver con el ejército y el reparto de tierras que vino a posteriori. Sin dudas que Omar Lobos, este escritor oriundo de Winifreda, aquí ha hecho una gran recopilación e inclusive el libro viene con un mapa muy importante para conocer cómo era el reparto de los territorios de los caciques en ese momento y también cómo era la frontera
de lo que se conoce, lo que tenía que ver con la frontera india, la frontera blanca. La verdad que para aquellos interesados en la historia de nuestros pueblos originarios, las cartas de Juan Calfucurá no deben estar fuera de su biblioteca. Exacta, amaneció la luz del día. Exacta en tu perfil la madrugada, cuando de pronto el viento agudo de septiembre hizo callar tu vida, tu voz y tu mirada. Se fue tu cuerpo a la extensión del sueño, mientras tu sombra caminaba a tu encuentro, y poco a poco te alejaste de ti mismo hacia el recinto del amor definitivo. El tiempo no se muere con tu tiempo, a pesar de la invariable dispersión en tu distancia, pero aprende la certeza que en toda lontananza la historia pertenece a tu destino. Se siente, amanece, allende. Se siente, amanece, allende. Alzabas el destello en primavera, abriendo nuevo espacio a los sentidos, con solo ansias de justicias necesarias para cumplir así los signos prometidos. Pregunto entonces por tu asombro entero, desde el umbral del momento decisivo, si tus ojos anunciaban el otro tiempo de lo posible que hoy en día es desafío. Pregunten por su aliento detenido, quienes por vida y omisión no conocieron su palabra, pues no escapa la evidencia de su vida sin tardanza, reclama una presencia en el camino. Se siente, amanece, allende. Se siente, amanece, allende. Y así cerramos este segundo bloque, como siempre recordándoles que nos puede ver los viernes a las 22:30 horas, los domingos a las 13 y los martes a las 14 horas. Y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales, en este caso en Facebook como Informe del Sur. No se vayan, en un minuto regresamos.
Muy bien, amigos, ingresamos aquí al tercer y último bloque de Informe del Sur. Queremos mostrarles ahora la visión que tiene la prensa española sobre la situación actual en nuestro país y créame que realmente vale la pena. Saludos. Argentina ha entrado en un momento de colapso económico, dejando en papel mojado todo aquello que era la intención del presidente Mauricio Macri, reflotar el país, a la vez que sus aspiraciones de reelección en 2019 parecen desdibujarse. Las tan esperadas inversiones extranjeras han quedado solo en el anuncio, mientras la posibilidad de que fluya el crédito es contemplada por el Fondo Monetario Internacional con la condición de que el país elimine el déficit fiscal. El mandatario argentino intenta marchas forzadas sin poner una batería de medidas para restablecer la confianza de los mercados. Este es el panorama. Y esto es Foro Abierto. Argentina, la crisis económica que noquea a Macri. Comenzamos. Hoy, Gonzalo, la alarma es generalizada. Sí, la verdad que creo que los últimos datos que hemos visto en la economía dan cuenta de, yo diría que un rotundo fracaso de las medidas que ha querido implementar el gobierno de Mauricio Macri frente a una supuesta herencia muy pesada. Claramente los resultados han sido más negativos de lo que los iniciales y no vemos, la verdad, o respuesta que quiera verdaderamente implementar y salir hacia adelante, sino que es una repetición de las mismas herramientas que ya vienen implementando hace más de 3 años, por lo cual no veo mucho sentido de las acciones que quiere llevar adelante. Manuel Llamas, punto de vista inicial. Esto demuestra el fracaso del gradualismo, que es el plan económico que intentó llevar a cabo Mauricio Macri nada más llegar al poder. Lo que necesitaba Argentina y lo que sigue necesitando Argentina es un plan de choque. Tú no puedes curar un cáncer con aspirina, que es lo que pretende hacer Macri, lo que pretende y lo que está intentando hacer desde hace 3 años. El gradualismo es eso, es intentar tratar el cáncer con aspirina, con agua con azúcar. No tiene solución. Por lo tanto, lo que está experimentando Argentina son todos los excesos cometidos en el pasado y que Macri se ha negado a resolver. Y básicamente por una sencilla razón. Porque Macri, por mucho que se diga lo contrario, no ha aplicado medidas liberales, no ha recortado de forma drástica el gasto público, ni ha liberalizado la economía. Macri es un peronista light, es un Mariano Rajoy de la vida, es un socialista de perfil bajo, es un fraude y es un presidente profundamente irresponsable porque tenía en su mano resolver los problemas de Argentina y no se atrevió porque tenía miedo de que la gente se vaya a la calle a protestar. No sé cómo encajarán sus puntos de vista en la coalición Cambiemos, pero luego lo vamos a ver, porque de lo que se trata es justo de escuchar los puntos de vista de los 4 presentes y eso pues va a ser lo más importante en el debate. Enrique Borset. Sí, bueno, yo lamentablemente no estoy en total desacuerdo con lo que ha dicho el compañero. Primero, decir que Macri es peronista es un absurdo como decir que Rajoy es chino. Yo no le he visto la cara de Rajoy chino. No tiene ni pie ni cabeza. Pero aparte hay un tema central en todo esto de la economía. Se está dejando de lado los seres humanos. Los seres humanos son lo fundamental. El ajuste en Argentina lleva en la actualidad a tener más de 6.500 muertos de mortalidad infantil por año, el triple que lo que tiene España, sino que son países equivalentes en cuanto a un montón de cosas. Y eso es producto de una política para exterminio de la población y de los viejos que viven 7 años menos, que en España es exactamente igual. Eso es un crimen de lesa humanidad. Y aquel que no lo sepa mirar, aquel que consienta que los números son los números y para ajustar los presupuestos el tema de bajar la jubilación, bajar todo lo que se te ocurra, está siendo cómplice de crímenes de lesa humanidad que más tarde o más temprano tendrán que ser juzgados. Se asesinan gente en Argentina. Choca un avión, 150 muertos en cualquier lugar del mundo. En todos los periódicos, primera página. En Argentina se matan 4.000 niños por año. Niños, y no hablo de los mayores que serán 8, 10.000 o 12.000 y no salen en ningún lado. Salvo una estadística que no le importa a nadie. Y aquí pasa igual con menos, porque aquí es más importante la economía, sin ningún tipo de duda. Pero ese capitalismo, que evidentemente Argentina nunca renunció al capitalismo, ni en la época de los Kirchner, ni en esta, ni en la anterior, etc. Pero hay un tema central. Cuando se habla de corrupción, ¿quién corrompe a quién? ¿Saben que Siemens o Mercedes-Benz
o las grandes empresas... ¿Le pido brevedad? Sí, las grandes empresas son corruptoras, lo saben, sí lo saben. Entonces, ¿quién corrompe a quién? Para que haya un corrupto tiene que haber un corruptor. Lo dejamos son ahí. Las grandes empresas. Lo dejamos ahí. En ¿Hasta Argentina qué punto? va de abajo Y arriba ya también, tenemos que entrar en los minutos de despedida. Quería preguntar hasta qué punto queda noqueado Mauricio Macri como resultado de esta crisis que vive su país. Un par de frases, no hay tiempo para más. Lo que está claro es que o Macri reacciona o Macri se acaba. Enrique Borcel. Macri se acaba y espero que se acabe por vía electoral y no por vía de sufrimiento de la gente, como fue en época de la Rúa, que hubo varias decenas de muertos. Manuel Llamas. Macri está muerto políticamente por culpa de ese grave error que ha cometido poniendo en marcha el gradualismo. Y solo una cosa, lo que mata no son los recortes de gasto público, sino la pobreza. Argentina es pobre porque Argentina es socialista. Usted también ve ese helicóptero, como decía hace algunos minutos Borcel, ya volando sobre la Casa Rosada. Argentina, Macri ha salido muy golpeado. Argentina y Macri han salido muy golpeados de esto. Dependerá del resto de las fuerzas políticas capitalizar esto en términos de victoria electoral. Muy bien, amigos, llegamos al final. Aquí nos despedimos. Y a veces una canción nos evita de dar explicaciones. Nos dejamos con Andrés Calamaro. Paco trabaja en una carnicería. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Sos el burgués más corrompido que existe y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando te lees, te haces el burro, vivís de arriba, qué asco me das. Vos te reís del mundo y de las personas, pero querés que el mundo te alimente. Otros te proporcionan lo necesario y vos seguís creyendo que es lo corriente. Qué inútil sos, qué mantenido. Mírate un poco, bajá de ahí. Siempre estás en artista y te haces el genio. Cultivas tu aire ausente y despreocupado, porque te super gusta hacerte el raro, y tu fama te tiene muy preocupado. Te haces copar, como engañas, sos de mentira, ya no servís. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería.